Dice el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y luego el versículo 4 empieza: pero el Señor. Entonces aquí el autor luego contrasta. Jonás recibe una instrucción y lo dice: pero Jonás se levantó para ir a Tarsis. Pero Jonás no es el único que está vivo y actúa. Entonces Dios actúa también. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y lo que está muy interesante en esta frasecita, el barco estuvo a punto de romperse, es que literalmente el autor utiliza una palabra que le da propiedades humanas al barco. Literalmente dice: el barco pensó en romperse. Sí, y lo que está queriendo decir el autor es: la tormenta era tan fuerte, que hasta el barco dijo: ya, o sea, mejor me rompo y que se acabe aquí todo el show. ¿Sí? Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y tenemos aquí una imagen increíble, ¿no? Podemos ver un Dios inescapable, podemos ver un profeta rebelde, vemos un barco que de tal tormenta está mejor, el barco está pensando en ya mejor romperse, ¿sí? Y tenemos un grupo de marineros que resultan ser más espirituales y más ortodoxos, con una teología más correcta que la del propio profeta, ¿sí? El libro de Jonás tiene muchas cosas que enseñarnos, pero a lo largo de todos los capítulos hay algo que sobresale, ¿sí? El Dios todopoderoso y bondadoso al que adoramos y del que Jonás está tratando de huir. A lo largo de todo el libro de Jonás, el actor principal, la persona más importante, no es Jonás, ni los marineros, ni el pez, ni Nínive, es Dios. Dios se posiciona siempre como el actor principal, ¿sí? Y en esta sesión nos vamos a enfocar en los versículos 5 y 6, como ya te dije, y vamos a estar notando tres cosas. Primero, el ejemplo de los marineros. Segundo, el sueño de Jonás. Y tercero, el ídolo de Jonás. El ejemplo de los marineros, el sueño de Jonás y el ídolo de Jonás. Entonces, el ejemplo de los marineros, el sueño de Jonás y el ídolo de Jonás. Estas tres son las tres cosas que vamos a estar revisando hoy. Más que nada, vamos a estar revisando el tercer punto, es en el que más nos vamos a enfocar. Entonces vamos sobre el primer punto, el ejemplo de los marineros. El pecado nunca escapa sin ser castigado. Ningún hombre puede pecar sin sufrir las consecuencias, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Pero algo que es importante notar es que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros. La Biblia es clara. Nuestro pecado afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con otros y afecta directamente a otros. Sí, creo que el ejemplo más claro de todo esto puede ser el caso de David y Betsabé. Sí. El niño de ambos muere. Por el pecado de David, el niño de ambos muere. Todos sufren.
el pecado no solo te afecta a ti. Y esto es algo que hemos estado hablando en la iglesia desde hace mucho tiempo. Ni siquiera el pecado oculto te afecta solo a ti. Aunque tú creas que está escondido, siempre hay algo que sale a la luz. Y aunque nadie sepa lo que estás haciendo, estás afectando a las personas a tu alrededor. ¿Sí? Entonces aquí en Jonás nos encontramos con un grupo de marineros que, como dicen, sin saberla ni temerla, se encuentran ante una tormenta inmensa. ¿Sí? Tan grande y terrorífica como para que los marineros digan, esto es algo divino, algún Dios tiene que estar enojado, esto no es algo normal. ¿Sí? Entonces los marineros rápidamente buscan solucionar el problema teológico, ¿no? Ok, no podemos hacer nada, no hay nada que hacer, la tormenta es algo que nunca antes hemos visto. ¿Qué podemos hacer? Orar. Esa es la única opción que tenemos, orar y tirar todo por la borda. ¿Sí? Los marineros nos enseñan que todos los hombres son religiosos por naturaleza. ¿Sí? Todos los hombres somos creados a la imagen de Dios. Y no podemos entonces evitar buscar un Dios al cual imitar. ¿Sí? Es una búsqueda del hombre que no puede ser evitada. No podemos evitar preguntarnos si hay más en la vida que solo este mundo pasajero. Tú dirás, bueno, pero es que no todos creen en Dios. No importa. Aún aquellos que no creen en Dios, que deciden ignorarlo y que recurren a la lógica y a la ciencia, ¿sí? Para darle sentido a sus vidas, en realidad están recurriendo a otro Dios, ellos mismos, o el raciocinio humano, ¿sí? Lo que tú quieras llamarle, pero en realidad están poniendo otro Dios en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? Finalmente, ninguna teoría científica puede explicar por completo cómo y por qué estamos aquí. Así que creer en la ciencia también requiere como una pizca de creer en algo sobrenatural. Aunque tú quieras ser la persona más racional y decir, no, yo no creo en nada que sea sobrenatural, ¿sí? Nadie cree en algo que sea completamente explicable. Permítanme un momentito. Por otro lado, hay quienes recurren a otras religiones, ¿sí? Tal como esos marineros. Algunos comentaristas dicen, tenemos aquí a una tripulación internacional, porque si te fijas dice que cada uno clama a su propio Dios, es decir, cada uno tiene así como que, ahora sí que su Dios de su región. Generalmente en ese tiempo los paganos tenían dioses por áreas, ¿sí? Pero ninguna de las religiones logra contestar las preguntas fundamentales de la humanidad. Ninguna. Ni logra satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. ¿Sí? Solo el cristianismo nos provee de humildad al declararnos como los más grandes pecadores y al mismo tiempo nos infunde con una dignidad única. ¿Sí? Al colocar a la humanidad como la creación especial de Dios. ¿Te acuerdas cuando pasamos por Génesis? Y veíamos que Dios llama a las cosas, ¿sí? Dios dice, sea la luz, produzcan las aguas seres vivientes, produzca la tierra seres vivientes. Pero cuando llegamos a la creación del hombre, hay un cambio. Y las palabras que se usan para hablar de la creación del hombre dan a entender como si Dios hubiera usado sus propias manos. Como si Dios hubiera creado al hombre con sus propias manos. La creación del hombre es algo único y es especial, ¿sí? Como hombres tenemos una dignidad única y somos creados para participar de la plenitud, de la felicidad, del amor de Dios. Cuando tú vas y revisas todas las demás religiones, las religiones están huecas en ese sentido, ¿sí? En muchas de las religiones paganas, en el tiempo en que Jonás es escrito, los seres humanos son el resultado de guerras cósmicas entre dioses que simplemente llegaron a existir porque, pues sí, o porque el dios necesitaba a alguien que lo sirviera, o porque fue un evento aleatorio, o porque, sí. Cuando revisamos las religiones de hoy por hoy, ¿sí? Muchas se tratan de, pues estás viviendo en un ciclo, tienes que portarte bien para poder salir del ciclo y entonces llegar a...
pero finalmente no me dicen por qué estoy aquí. ¿Quién me hizo? ¿Para qué me hicieron? ¿Qué motivó al que sea que me hizo a hacerme? Sí. Solo el cristianismo contesta estas preguntas. Sí. Si te acuerdas, el domingo estábamos platicando de Juan 4 y en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, Jesús presupone que todos los hombres tienen sed. Sí. Jesús dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo? Todos los hombres tienen sed, que justamente eso nos compartía el pastor Marcos el domingo. Todos los hombres tienen sed. El mundo tiene sed, ¿sí? Y el mundo clama con fuerza, buscando darle sentido a la vida, buscando felicidad, buscando satisfacción en cualquier lugar que crea que pueda encontrar la satisfacción. Y solo la iglesia, solo tú y yo puede proveer al mundo lo que necesita, ¿sí? Solo la iglesia puede decir al mundo, este es el Dios, que es el único que va a satisfacer tu necesidad, ¿sí? La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy consciente de las necesidades a mi alrededor? Porque generalmente la gente no va a venir y te va a decir, oye, es que mi mayor anhelo es ser feliz, pero no sé cómo. O es que me siento totalmente insatisfecho. La gente generalmente no dice eso. Generalmente está buscando llenar los huecos con algunas otras cosas. Y lo que tú y yo vemos es la vida cuando está llena de esas cosas. Y debemos de poner atención, ¿qué es lo que esta persona está buscando? Y cómo el evangelio responde a esa búsqueda, ¿sí? Entonces los marineros nos enseñan que todos los hombres tienen sed. Todos los hombres somos religiosos por naturaleza. Todos los hombres sabemos que hay algo más. Aún aquellos que tratan de negarlo, creen de una u otra forma en cosas sobrenaturales, ¿sí? En cosas inexplicables, en poderes superiores, siempre es algo que está ahora sí que intrínseco en la naturaleza humana, ¿sí? Y esta pregunta, ¿estoy consciente de las necesidades a mi alrededor?, nos lleva al segundo punto, que es el sueño de Jonás. En el relato que estamos leyendo en Jonás, la intensidad de la tormenta, ¿sí?, que es una tormenta monstruosa, junto con la actividad frenética de los marineros. Imagínate a los marineros corriendo por todas partes, aventando las cosas, y al mismo tiempo, no sé cuántos dioses tendrían, ni sé cómo se le oraría, pero imagínate, estás orando, y yo creo que están, bueno, primero fulanito, y luego si ese no, pues sutanito, y luego si ese no, pues el que sigue, y cada uno con los suyos, ¿sí? Y mientras tanto, pues avienta cosas y haz algo, ¿sí? Y toda esa actividad que está sucediendo en la parte de arriba del barco está en contraste directo con lo que está pasando abajo, ¿sí? Jonás había bajado, dice ahí que como una bodega, había ido bajo cubierta, ¿sí? Literalmente el autor dice que había ido hasta la parte más interna del barco, ¿sí?, tan lejos como podía de Dios y de su deber. Y si te acuerdas, empezamos a ver que Jonás está descendiendo. ¿Te acuerdas que desciende primero a Jope y luego desciende al barco y luego desciende al interior del barco y todavía le falta descender un poquito más? Sí. Jonás era el único que podía enseñar a los marineros lo que debían saber, pero Jonás estaba mimido, estaba completamente ajeno a todo lo que estaba pasando. No sabemos por qué estaba dormido, o más que eso, cómo era posible que siguiera dormido a pesar de todo lo que estaba pasando. Algunos comentaristas dicen que Jonás estaba durmiendo lo que llaman el sueño del lamento, que no sé si alguna vez te ha sucedido. Estás tan triste que lo que quieres mejor es dormir. Es como la forma de desconectarte de la realidad. Estás tan triste, tan agobiado, tan estresado que mejor te duermes. Por otro lado, otros comentaristas dicen que Jonás estaba satisfecho con su decisión. Él estaba contento, todo estaba bien y tenía cierta paz. Entonces dijo, pues me duermo en lo que llego a Tarsis. 20 minutos. Sí. Sea cual sea la verdad, porque no sabemos y el autor no nos dice. Sí. Lo que sí sabemos es que no fue el temor lo que hizo que Jonás desobedeciera a Dios. Sí. Muchos pudiéramos alegar que fue el temor a ir a Nínive lo que hizo que Jonás huyera, pero si fuera temor, al ver la tormenta, la reacción de Jonás hubiera sido otra. Sí. Y sin embargo,
como vamos a ver en las sesiones que siguen, Jonás ve la tormenta y su actitud es, sí, pues aviéntame el agua que tiene. Sí. Entonces no es temor. Sí. La falta de misericordia en la actitud y las acciones de Jonás hacia los demás revela que su corazón desconocía la misericordia y la gracia salvadora de Dios. Sí. Las actitudes de Jonás demuestran que no conocía a Dios. Y este es otro de los diversos contrastes que se trazan en el libro, ¿sí? Entre los menospreciados marineros paganos y el moralmente respetable profeta Jonás. Mientras Jonás está totalmente sumergido en sus asuntos, todos los marineros paganos están buscando el bien de todos los demás. No está buscando salvarse cada uno, sino están buscando salvarse todos. De hecho, más adelante vamos a ver que aun cuando las suertes caen sobre Jonás y se indica que Jonás es el culpable de la tormenta, los marineros no inmediatamente arrojan a Jonás, sino que primero intentan remar para salir de la tormenta. Sí. Los marineros estaban siendo un ejemplo de gracia y de misericordia, mucho más que Jonás. Irónicamente, son los paganos, no el profeta, quienes se preocupan porque la gente no perezca. Y te acuerdas que decíamos que el libro de Jonás termina con una pregunta. ¿Sí? ¿No he de tener misericordia yo de este pueblo? ¿Sí? ¿De esta ciudad? Y la pregunta tiene una intención. ¿Qué tanto estamos tú y yo reflejando el carácter de Dios? ¿Sí? Jonás aquí se hubiera sacado un -8, -10. Y de nuevo tú y yo podemos pensar, ese Jonás es el compa más despreciable que conozco. Qué bueno que yo no soy como Jonás. Dime el fariseo. Tristemente, muchas veces tú y yo somos iguales que Jonás. Muchas veces la iglesia es igual que Jonás. La iglesia desconoce a Dios y duerme en su ignorancia. Alimentamos pecados terribles y secretos, los tenemos ahí guardaditos. Ese es mi pecado mascota. Lo sigo practicando, nadie sabe, no pasa nada, todo está bien. Descuidamos las disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, congregarnos, ayunar. Y después pensamos, Dios me va a perdonar. Pues si Dios es bueno, ¿sí? Lo que Dios hace es, pues perdonar. ¿Qué pasa? Pues nada. Pero esto es un total desconocimiento de Dios. ¿Sí? Ciertamente Dios es misericordioso y lento para la ira. Pero la experiencia de Jonás nos recuerda que la santidad de Dios demanda juicio contra el pecado. El pecado no puede quedarse impune. ¿Sí? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí creo que queda muy bien lo que el pastor Marco nos enseñaba en la sesión pasada. Temor y esperanza. Temor porque qué miedo ser disciplinado, pero esperanza porque sé que Dios no me va a dejar. ¿Sí? Pero la iglesia no solo desconoce a Dios, sino que también está totalmente dormida. ¿Sí? Y vemos la somnolencia de la iglesia en el descuido de la oración, en el poco interés de la teología. En vez de aprender teología o de enseñanzas doctrinales cargadas, preferimos algo que me enseñe como un estilo de vida más acá, cristianoide, que sea como más mi onda, y buscamos eso, ¿sí? Vemos la somnolencia en la casualidad con la que abordamos la alabanza y la vida de iglesia. Si llegamos a la alabanza en la iglesia y ahorita vengo y ya estoy en el celular y juego y me distraigo ¿sí? Y no me preocupo ni siquiera por conocer a la iglesia ni involucrarme con ella, ¿sí? Hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Y ya, fue todo. ¿Cómo se llamó el hermano? ¿Quién sabe? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive? ¿Con quién vive? Y lo vemos también en la falta de preocupación por proclamar el evangelio al mundo. Y creo que esto es algo en lo que nos podemos, malamente,
identificar. Muchas veces estamos así. Y es una condición bastante miserable, tomando prestado de Pablo. Y la pregunta obviamente es, ok, pero ¿y cómo puede la iglesia despertar? ¿Cómo podemos levantarnos como iglesia y cómo podemos glorificar al Dios que decimos adorar? Sí. Y solo tenemos una esperanza, la misma que Jonás en el versículo 4. Pero Dios, esa es nuestra esperanza. Sí. Y me gustaría que esas palabras, estas dos palabras así muy sencillitas, quedaran como muy marcadas en nuestros corazones. Pero Dios, porque son dos palabras que cargan mucho significado con ellas. Sí. Fue la gracia de Dios lo que envió la tormenta a Jonás. Dios pudo haber dejado que Jonás durmiera hasta Tarsis, que se fuera hasta allá, ¿sí? Que su rebelión tuviera éxito. Pero Dios, en su gracia, no lo dejó ir. Y esto nos lleva al tercer punto, el ídolo de Jonás. Dios no solo envía la tormenta y después va a enviar al pez, sino que se vale de todos los medios disponibles. Después de todo, Dios es el creador de todo, Él es soberano. ¿Sí? Entonces imagínate a Jonás dormido, todo arriba está haciendo un despapalle y de repente el capitán baja. Y no sé si recuerdas las palabras. El capitán dice, levántate, clama a tu Dios. Y seguramente para Jonás esto fue como un tipo de pesadilla, porque justamente esas dos palabras, levántate, clama, son las mismas palabras que Dios usa en el versículo 1 para decirle a Jonás, levántate, predica. ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿sí? La palabra de Dios persiguiendo al profeta a través de la boca de un marinero gentil y pagano. Lo que Jonás más despreciaba. Para el capitán del barco, Jonás era el ejemplo de irreligión total. Todo el mundo estaba clamando a su Dios, menos Jonás. Sí. Aun cuando Jonás era el profeta del único Dios verdadero, para el capitán, Jonás era un ejemplo de irreligión. Este compa, nada. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo nos vemos tú y yo? Hugh Martin dice, ¿por quién te tomará el mundo? Sino por lo que aparentas ser. ¿Qué va a pensar de ti el mundo? Sino lo que tú mismo aparentas ser. Eso es lo que el mundo va a pensar de ti. Cuando las personas no nos conocen, ¿qué impresión damos? Cuando llegamos a un lugar, nuestra presencia provoca paz y bienestar. O somos de esa gente que llega a un lugar y todo el mundo mejor ya se queda callado y ya nadie dice nada y no, ya todo serio. ¿Somos lentos para la ira? ¿O nos encendemos a la primera? Perdonamos, amamos, servimos, mostramos compasión. Una vez que me doy cuenta de las necesidades a mi alrededor, ¿qué hago para suplirlas? Todos estos, amor, perdón, servicio, compasión, todos son frutos naturales de estar en Cristo. No son opcionales. Una vez que tú y yo hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino del Hijo amado, entonces debemos seguir sus pasos, arraigados profundamente en Él y edificando toda la vida sobre Él. Y en el libro de Jonás hay una idea que está como por debajo, no es explícita, pero recorre todo el libro, ¿sí? Y es que Jonás no estaba realmente sirviendo a Dios. Jonás tenía un ídolo que era el que motivaba sus acciones, y un ídolo al que Dios confrontó a través de toda esta situación. ¿Te acuerdas que vimos que Jonás aparecía en otro libro de la Biblia? Sí, aparecía en Reyes, ¿recuerdas? Y en Reyes vimos que a Jonás se le da una comisión, y es la de ir a predicarle o profetizarle al rey Jeroboam que a través de su reinado Dios iba a extender las fronteras. Pero Jeroboam era un rey malvado. Sí, la Biblia dice que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, Jonás alegremente va y predica a Jeroboam esta palabra de gracia inmerecida. Jonás va y a través de tu reinado Dios va a extender. ¿Se lo merecía Jeroboam?
No. ¿Se lo merecía el pueblo? No. El pueblo estaba totalmente perdido. Era gracia inmerecida. Pero cuando viene otra palabra de gracia inmerecida, ahí Jonás dice, no. Así yo ya no. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es diferente? La primera palabra servía al Dios de Jonás. ¿Quién era el Dios de Jonás? La nación misma. Su pueblo era su Dios. Sí. Este era el Dios que estaba moldeando la personalidad de Jonás. Sí. Y haz como memoria. ¿Cómo consideraban los judíos más top a los gentiles? Menosprecio, ¿no? Y aparte se sentían los más top, eran soberbios, porque eran los elegidos, los demás no. Y eso era lo que estaba moldeando la conducta de Jonás. Jonás no podía servir a Dios porque estaba ocupado sirviendo a su propio Dios. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Cómo podemos proclamar la gloria del Evangelio si guardamos ídolos en nuestros corazones? Pero más importante, ¿cómo podemos hacer para identificar nuestros ídolos sin que tengamos que comprar un boleto a Tarsis y luego que una tormenta nos ataque y luego que seamos tirados adentro de una ballena, de un pez grande y un sinfín de cosas más que Jonás todavía tiene que contarnos? ¿Cómo podemos saber cuáles son los ídolos en nuestro corazón? Sí. Aquí me gustaría tomar 4 preguntas que Timothy Keller hace para identificar los ídolos en nuestros corazones. Sí. John Stott dice que un ídolo es cualquier cosa buena que elevamos a un nivel inapropiado. Sí. Es decir, cualquier cosa buena que se convierte en esencial para mí se ha convertido en un ídolo. Cualquier cosa, yo no puedo vivir sin esto. Ese es tu ídolo. Sí. Y estas 4 preguntas nos van a ayudar a identificar estos ídolos. Sí, la primera pregunta es, ¿con qué sueñas? William Temple, que era un pastor escocés, dice, tu religión es lo que haces en tu soledad. Sí. En otras palabras, tu verdadero Dios es aquello a lo que tus pensamientos se dirigen sin ningún esfuerzo. Cuando estás solo, cuando estás en la cama o en el sillón y no estás haciendo específicamente nada, ¿hacia dónde corren tus pensamientos de continuo? ¿Sí? ¿Qué es lo que sueñas? Lo que tú te imagines, así, no sé, yo sueño con tener una casa grande en la colonia más fresona de Torreón, ya no sé cuál es, y tener 3 perros y no, se sentiría padrísimo, estaría increíble. Y cada vez que estoy sin hacer nada, mi mente corre otra vez hacia allá. O yo sueño con ser exitoso profesionalmente y tener mi propio negocio y unos anuncios así en la Independencia donde esté yo así. ¿Necesitas? Y yo, no, estaría increíble, wow. ¿Sí? O tal vez yo sueño con algo más básico. Sueño con mostrarle al mundo que no soy lo que piensan de mí. Valgo más, puedo más. Qué bien me voy a sentir cuando le demuestre a todos que soy mejor de lo que pienso. Cuando tenga éxito y pueda más y todos digan, wow, qué increíble, no puede ser. Si tu mente de continuo está corriendo allá, ese es tu ídolo. Sí. Ojo, no es, no, una vez yo soñé con tener una casa, no puedo. No, es, si mis pensamientos de continuo están corriendo hacia allá, de manera natural, entonces probablemente ahí está mi ídolo. ¿Sí? Segundo, ¿cómo gastas tu dinero? Tu dinero fluye más fácilmente hacia donde está tu mayor amor. Tal como Pablo explica en 2 Corintios 8. Si Dios es nuestro mayor tesoro, tú y yo vamos a dar nuestro dinero en grandes cantidades a la iglesia, a la caridad y a los pobres. ¿Te acuerdas aquí de una historia que hemos platicado muchas veces de John Wesley?
del cuadro. Sí, John Wesley dice que una vez salió, compró un cuadro, hacía mucho frío, compró un cuadro para su casa, regresó, colgó su cuadro y en eso alguien tocó a la puerta. Abre la puerta y se encuentra con una niña sin hogar. Dice que solo tenía un camisón y estaba completamente sucia. Y la niña le pide pues algo de monedas. Wesley va a sus bolsillos y se da cuenta que no tiene monedas. Acaba de gastar su último dinero libre, por así decirlo, en un cuadro para su casa. Y entonces para Wesley esto es algo que él dice, no necesito ese cuadro, no lo necesito. Y por ese cuadro esa niña ya no tuvo la ayuda que yo le pude proveer por un cuadro. Y entonces Wesley de ahí se propone hacer un presupuesto, cosa que todos deberíamos de hacer como cristianos. Y él dice, esto es lo que necesito para vivir. Sí, esto, todo lo demás que yo gane va a ser para dar. Esto es todo lo que yo necesito para vivir, no necesito más. ¿Sí? Y entonces la historia cuenta que Wesley el primer año pues le sobra un poquito, pero el siguiente le sobra más, y el siguiente le sobra más. ¿Sí? Y él se mantiene en lo mismo. Esto es lo que necesito para vivir. Todo lo que exceda es para dar. Y creo que es una buena filosofía aplicada a la situación de cada uno. ¿Sí? La pregunta central es, ¿cómo gastas tu dinero? ¿En qué lo gastas? ¿Sí? Ahora, no quiero decir, por ejemplo, vamos a decir que tú gastas 5,000 millones de pesos. Bueno, una cantidad más real, ¿no? Gastas 7,000 de un sueldo de 14 en Starbucks. ¿Tu ídolo es Starbucks? Probablemente no sea tu ídolo Starbucks. Probablemente tu ídolo eres tú mismo. Porque te compras Starbucks porque está bien rico y lo quieres disfrutar y es lo máximo. Y es que ningún café sabe igual y es que está increíble. Sí. Es un ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que así sea, es un ejemplo nada más. Sí. Y lo pongo porque todos tenemos cosas que nos gustan. El pan. Sí, el pan, los dulces, la ropa. El elote. Sí, el elote, ajá. Y ojo, a lo mejor tú gastas todo tu dinero en comida. Y no quiere decir que tu ídolo es la comida. Tu ídolo tal vez es el placer que sientes cuando comes. Tu ídolo eres tú mismo. ¿Sí? ¿En qué gastas tu dinero? Ahora, si no sabes en qué gastas tu dinero, pues es buen momento para hacer un presupuesto y que te des cuenta en qué gastas tu dinero, ¿verdad? La tercera pregunta que Keller pone es, ¿cómo respondes a las oraciones no contestadas? ¿Qué haces cuando oras y Dios no contesta? ¿Sí? Se vale estar triste, se vale desilusionarnos, es natural, sí, se puede. Pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir haciendo lo que nos toca. ¿Sí? En las palabras de la sabia Elizabeth Elliot, haz lo que te toca. ¿Sí? Sin importar la situación, haz lo que te toca. Pero si cuando Dios no nos contesta, nos enojamos y renegamos o caemos en tristeza profunda, entonces tal vez eso por lo que orábamos es nuestro Dios. Y Dios se convierte solo en un medio para llegar a nuestro verdadero Dios. ¿Sí? La cuarta pregunta, que esta más bien son varias preguntas, es observa tus emociones. Muchas veces hemos dicho, las emociones son indicadores, son medidores, son puestas por Dios en nosotros y nos ayudan a identificar las cosas que hay en nuestro corazón, las cosas que consideramos valiosas. ¿Sí? Observa sobre todo aquellas cosas que usualmente, aquellas emociones que usualmente te llevan a hacer cosas incorrectas. ¿Sí? Es que yo me enojo y digo un chorro de cosas que no debería. Ok, pon atención a tu enojo. ¿Qué te hace enojar? ¿Sí? Cuando te enojas, ¿ante qué estás respondiendo? O a lo mejor eres de los que se pone triste y ya no hace nada. Te tocaba lavar los trastes, es que estoy muy triste, no puedo lavar los trastes. Te tocaba trabajar, es que estoy muy triste, no puedo trabajar. Entonces observa tu tristeza. ¿Sí? ¿Estás triste porque perdiste o estás a punto de perder algo que consideras esencial para tu vida? Hay dos historias que me asombran mucho respecto a la tristeza, sobre todo porque creo que en la cultura en la que vivimos,
El enojo es considerado negativo, el enojo es malo, pero la tristeza es buena. O sea, la tristeza es algo que incluso nos enseñan que debemos de abrazar y Dios la puso en nosotros. No hay emociones positivas ni negativas, pero deben de ser sometidas al Evangelio, ¿sí? Y en la Biblia hay dos historias que me asombran. La primera es la del pueblo cuando están con Esdras y Nehemías, que les he contado muchas veces. El pueblo está leyendo la palabra de Dios, o más bien le están leyendo la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo está llorando porque están convencidos de que han pecado. O sea, su llanto es correcto, ¿sí? Reconocer nuestro pecado debería llevar a dolernos. Su llanto es correcto. Pero entonces Esdras y Nehemías dicen: hey, no, es que no es tiempo de llorar, porque sabes que aquí dice que es tiempo de hacer la fiesta de los tabernáculos, y en la fiesta de los tabernáculos todo es gozo. Dios dice que todo el pueblo debe estar gozoso. Límpiate las lágrimas, ponte gozoso. Imagínate, nos reímos, ¿no? Estoy triste. No estés triste. Pero es justamente lo que Esdras y Nehemías le están diciendo. Es que pequé. Ok, ya. Gozoso. Esa es la instrucción para este momento. Gózate. Y el pueblo inmediatamente responde. Y la segunda, que me parece todavía más increíble, es cuando los hijos de Aarón mueren. Sí. Y Aarón tiene prohibido llorar. Pero no nada más eso, sino que Aarón no hace algo que le tocaba hacer, y Moisés viene y le dice: ¿por qué no lo hiciste? Y Aarón responde: estoy demasiado triste en este momento, y si yo lo hacía así, no es digno de Dios, no es como Dios me ha mandado a hacerlo. ¿Sí? Entonces Aarón toma un tiempo, no llora porque tiene prohibido llorar, pero ahora sí que agarra fuerza y ve. Tú y yo tenemos que analizar nuestras emociones. Nuestras emociones son buenas, pero no pueden gobernar nuestra vida. ¿Sí? Si tus emociones gobiernan tu vida, en realidad hay algo atrás de las emociones que es tu ídolo y te está formando. ¿Sí? Ahora la pregunta obviamente es: ok, ya identifiqué mi ídolo, ya supe que mi ídolo es Starbucks, ya supe que mi ídolo soy yo mismo, ya supe que mi ídolo es el reconocimiento, la fama, lo que tú quieras. Mi ídolo es mi carrera, mi ídolo es que todo el mundo me reconozca, lo que tú quieras, ¿sí? Identificar el ídolo ya es la mitad del camino. Sí, vamos a ser la iglesia que el mundo necesita. No basta con identificar al ídolo, hay que deshacernos del ídolo, ¿sí? Porque ¿de qué sirve decir: este es mi ídolo, lo voy a cuidar? Ok, este es mi ídolo, necesito derrocarlo, necesito destruirlo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero, arrepiéntete de tu ídolo. Y en el arrepentimiento, algo que hemos hablado varias veces, es que debemos de llamar las cosas como son. Si tú dices: no, pues es que, o sea, sí, yo quiero que la gente sepa que yo valgo más, que yo puedo más, pero es que también mira cómo me han... Estás excusándote. Ya no es arrepentimiento. Llámalo por lo que es. Mi ídolo es mi ego. Yo quiero que la gente me reconozca, yo quiero que la gente me alabe, yo quiero que la gente, ¿sí? O mi ídolo es el placer. Lo que más me importa a mí es sentir placer, y lo encuentro en la comida, y eso es lo que yo quiero. Si no digas: no, o sea, es que sí gasto mucho en comida, pero es que pues me da hambre, y pues es que no. Si es un ídolo, llámalo por lo que es, ¿sí? Segundo, trae tu pecado a la cruz. Y hablamos exactamente o específicamente de traerlo a la cruz, porque hablamos de que veas lo que nuestro pecado, y específicamente tu pecado, hizo a Cristo. Abandona tu pecado, pero no por temor al castigo, porque hablamos de que Jonás estaba viviendo una tormenta y le faltan algunas cosas más por vivir. Y muchas veces lo que nos impulsa a abandonar el pecado es la consecuencia. Es que si este pecado llega a salir a la luz, no, mejor lo va a dejar de hacer. O si alguien, no, mejor. O es que si Dios un día me castiga, no, va a estar. Sí, mi motivación es el temor al castigo. Sigo teniendo un ídolo. Yo mismo. Yo soy mi ídolo. Sí. Mi motivación debe de ser el amor al Dios bondadoso que me ha salvado. Sí. Stephen Charnock dice
una persona del Evangelio, y Stephen Charnock está aquí contrastando una persona legalista con una persona del Evangelio, y dice: una persona del Evangelio clama: he ofendido al Dios que extiende sus manos hacia mí como un amigo. Y ese debe ser el clamor de nuestro corazón. Cuando pecamos debemos de pensar en lo que nuestro pecado le hizo a Cristo, ¿sí? Y cómo Dios se siente al respecto de nuestro pecado, como el Dios que es bueno y que extiende sus manos a nosotros se siente respecto a lo que hacemos, ¿sí? Debemos de considerar aquello que estamos poniendo por encima de Dios, ¿sí? De Dios que nos creó, nos ama y que ha dado todo para reconciliarnos con Él, ¿sí? Que aún en medio de nuestro pecado nos ama. Y lo que debemos de hacer es correr hacia Él, obviamente. Ahora quiero ser específico aquí. Por correr hacia Él no me refiero a algo abstracto. Tú corre como tú entiendas, tú corre como Dios. No. Dios ha dado medios de gracia, ¿sí? Y algo de lo mejor que podemos hacer es correr a la iglesia. La iglesia es un medio de gracia. Corre a la iglesia, pide ayuda, ¿sí? Confiesa tu pecado y pide ayuda, ¿sí? Todos necesitamos de todos. Pero a veces nos da vergüenza confesar nuestro pecado. ¿Por qué será? Porque tenemos un ídolo. Yo soy mi ídolo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de mí si les digo? Ya no me van a creer tan santo y tan espiritual. No puede ser. Yo soy mi ídolo. Pero ninguno de los que estamos aquí estamos para presentarnos como: yo soy el más santo de ellos, no peco. Fíjate que estamos aquí porque Dios nos ha redimido a todos y nos ha puesto en una comunidad que está para edificarnos y para ayudarnos, para que cuando caigamos digamos: ayuda, necesito ayuda, auxilio, soy tan pecador como tú. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que Dios ha salvado a pecadores y se place en usarlos, porque no necesita hacerlo, pero se place en obrar por medio de nosotros. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que Cristo ha muerto por ti y por mí, así tan malos como somos.